Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cuáles pueden ser los mejores alimentos para el desayuno de una persona con colon irritable. Cuando hablamos de colon irritable, o más recientemente se suele denominar síndrome de intestino irritable, tenemos que tener en cuenta que se produce una inflamación a nivel del colon que suele asociarse también muchas veces a periodos alternos de estreñimiento, de diarrea, una mayor sensación de cansancio y muchas veces tendríamos asociada también un aumento de la permeabilidad intestinal o alteraciones de la microbiota. Cuando tradicionalmente se pautan las dietas básicas para el síndrome de intestino irritable, a veces se hacen restricciones excesivas en el consumo de alimentos que pueden ser necesarias en los periodos de brote de la enfermedad, pero no necesarias en la época de prevención de esos brotes, es decir, en la mayoría del tiempo, esperemos que sea durante esos periodos de calma, ¿no?, del intestino irritable. Por lo tanto, vamos a ver qué alimentos deberíamos priorizar o qué alimentos deberíamos elegir principalmente en el momento en el que activamos nuestro intestino después del periodo de descanso nocturno, un periodo en el cual debemos dar descanso también al intestino para evitar también, bueno, pues que se produzcan daños mayores, mayor irritación. Por lo tanto, vamos a ir viendo qué alimentos son de fácil digestión, que no irritan al intestino, aunque, insisto, en algunos casos, esto es algo muy particular, no a todas las personas les afecta de la misma manera el consumo de algunos alimentos. Así que yo hoy voy a tratar de deciros cuáles son aquellos que generalmente no causan problemas a la mayoría de las personas que sufren intestino irritable. En primer lugar, no se recomienda eliminar completamente la fibra de la dieta para evitar, en este caso, que se acumulen también las heces y por lo tanto sería también vamos a decir, un periodo de mayor irritación de esa mucosa del intestino grueso que se puede ver alterada. En este caso, el cereal integral de mejor digestión y absorción sería la avena, además de que sería aquel que nos proporciona una mayor cantidad de fibra soluble en relación a la fibra insoluble, que sería la que nos podría resultar más irritante, la cascarilla, por ejemplo, de algunos cereales, el salvado. En el caso de los copos de avena, mejoramos el efecto que se produce en las personas con colon irritable o con síndrome de intestino irritable cuando la cocinamos previamente, especialmente si la cocinamos con agua, la dejamos con una textura blandita y la podemos combinar evidentemente con otros alimentos que también nos resulten beneficiosos. ¿Por qué? Pues porque la avena sola, la verdad es que no tiene un sabor muy agradable y generalmente la combinamos con otros alimentos para darle sabor. Podríamos utilizar harina de avena o copos de avena triturados también para la elaboración de otras recetas, otro tipo de preparaciones. Vamos ahora sí con un alimento que nos podría servir de complemento para la avena, el plátano. Por ejemplo, el plátano es una de las frutas que causa menos molestias a nivel del colon.
que nos puede ayudar además a proteger o a mejorar la mucosa intestinal y a favorecer la obtención de energía a través de la dieta. Junto con la avena sería una combinación perfecta para mejorar también la microbiota intestinal, porque son buenos prebióticos, alimento para la microbiota, ambos dos, tanto la avena como el plátano, especialmente cuando ese plátano está en un punto medio de maduración, sin llegar a madurar del todo, para aprovechar, como os digo, esas propiedades beneficiosas para el intestino. En siguiente lugar, en el desayuno podríamos elegir también, que nos serviría al mismo tiempo para combinar con avena y con plátano, un yogur. En este caso, un yogur natural, normal, sería la mejor opción porque regulamos, no tenemos tanto exceso de grasa que nos podría costar más digerir y alterar el paso por el colon. Sin embargo, en este caso, la combinación del yogur con el plátano y la avena nos ayudaría también a mejorar la mucosa, la microbiota presente en la mucosa intestinal del intestino delgado, que es la que ejerce labores protectoras y nos ayudaría a reducir también la inflamación, con lo cual nos podría resultar beneficiosa. Muchas veces cuando hablamos de colon irritable se trata de evitar el consumo de lácteos porque muchas veces se afectan a los síntomas del síndrome intestino irritable, pero en el caso del yogur, y aquí es donde iría la tolerancia personal, la cantidad de lactosa restante en los yogures es mínima y en muchos casos podríamos decir que prácticamente nula. ¿Por qué? Porque es de lo que se alimentan esos microorganismos que dan lugar al yogur por la fermentación de la leche, con lo cual la tolerancia a los yogures suele ser muy buena en las personas que sufren síndrome de intestino irritable, algo que habría que valorar, como os digo, de manera personalizada. Pasamos a otro tipo de desayunos, porque aquí podríamos mantener por la estructura, ¿no?, de un yogur, de un desayuno dulce y además basado, por ejemplo, en las recomendaciones tradicionales que nos indican que un buen desayuno estaría compuesto por un lácteo, una fruta y un cereal integral. Nos cumpliría completamente esas premisas la combinación de estos tres alimentos, los copos de avena, el yogur y el plátano. Pero como os decía, vamos a ver también otras opciones. Uno de los alimentos fáciles de incluir en los desayunos porque se preparan con mucha celeridad, son muy fáciles de preparar, serían los huevos, que deberían formar parte de la dieta habitual de las personas que tienen colon irritable para mejorar la digestibilidad y el aporte de nutrientes. En este caso es muy importante cómo preparemos los huevos, ya que resultan mucho más fáciles de digerir cuando los preparamos revueltos o en tortilla que cuando están hervidos. Ya sé que los huevos cocidos o hervidos nos dan juego porque los podemos dejar preparados con antelación, pero es que el tiempo que necesitamos en preparar unos huevos revueltos que podemos echar directamente a la sartén, no hace falta que los batamos antes, batimos o removemos en la sartén mientras se cocinan, es cuestión de segundos, casi menos de un minuto podemos tener esos huevos revueltos casi listos para comer, y la digestibilidad de esos huevos es enorme, además del aporte nutricional, por lo tanto serían un buen alimento para incluir en el desayuno de personas que tienen síndrome de intestino irritable, especialmente en aquellos en los cuales los cereales, como en el caso de los copos de avena, les puedan resultar indigestos o que les genere mayor
sensación o producción de gases a nivel intestinal, que a veces puede ser por la cantidad de avena que se consume. Podemos combinar los huevos revueltos también con el yogur o con el plátano, y de esa manera tendríamos también un desayuno más completo, aunque en este caso libre de cereales. No estaría recomendado el consumo frecuente o habitual de café o alimentos que contengan estimulantes o bebidas, en este caso en el desayuno. Tampoco la leche, pero bueno, ahí tenemos como sustituto al yogur, que nos va a sentar muchísimo mejor. ¿Qué podemos tomar o qué podemos beber realmente que nos pueda resultar beneficioso? En el caso, por ejemplo, de las infusiones, podríamos elegir aquellas que no nos resulten irritantes. Me quedo con dos, por ejemplo, las infusiones de té verde y las infusiones de manzanilla. Podríamos incluirles también unas rodajitas de limón, que también sería un ingrediente que podemos utilizar fácilmente en las personas que tienen síndrome de intestino irritable, ya que no afecta o no empeora los síntomas y sí nos ayuda a un mejor aporte de vitamina C, y en el caso del té verde, las catequinas, que nos resultan de un efecto antiinflamatorio y antioxidante que podría mejorar los síntomas también de el síndrome de intestino irritable. Así que ahí tenemos, bueno, pues una pequeña variedad. Habría más alimentos, pero yo creo que con estos tenemos suficientes opciones para preparar un desayuno saludable, completo, equilibrado, que además sea de fácil digestión y evite la aparición de los síntomas del intestino irritable o del colon irritable. ¿Por qué en algunas ocasiones lo denominamos colitis? Esto ya es una palabra un poco en desuso, porque la terminación itis quiere decir inflamación del colon, en este caso, que es con lo que cursa este síndrome de intestino irritable. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.